buenas tardes, mi gente como tú. Aquí estamos en Miami, pero con mucho frío, En Miami, pero con mucho frío. Pero este es un frío que se va a disipar por el calor humano que va a tener esta entrevista y este podcast. Quiero hacer una introducción necesaria que mi invitado para mí reviste una especial importancia. Es alguien con quien he aprendido en estos últimos días de trabajo intenso. Lo conocí aquí en la redacción, en un momento entré, introspectivamente él estaba manejando un tema, yo me refería al tema y no sé si lo entendió, si no lo entendió, me fui, todo se quedó en mi opinión ahí y después cuando la caída de Chávez también casualmente coincidimos en el programa que hizo nuestra plataforma Latinísima Radio con TV Quisqueya y coincidimos en el trabajo. Creo que de ahí se estableció un vínculo profesional y que ha ido creciendo y generando afecto desde lo profesional y desde lo personal. Conmigo, Orelvis Cabrera, periodista cubano. Y fue la caída de Maduro. Chávez había muerto en el año 2003. Sí. Fue la caída de Maduro. Fue la caída de Maduro. ¿Qué dije? La caída de Chávez. Es lo mismo, es el chavismo es lo mismo, es la misma institución, pudiéramos decirlo, pero así fue como yo conocí a Orelvis Cabrera, periodista cubano, que suena bien eso, periodista cubano. No, y no fue en el 2003, discúlpame. Chávez creo que murió en el 2015, por ahí. Sí, 2013. Por ahí, por 2013, esa fecha, después del 10. Ajá. Y Orelvis, coincidimos, como ya decía, y se ha establecido una relación de trabajo que para mí ha sido muy fructífera y creo que la idea de que podamos intercambiar sobre lo que tiene que ver con tu vida profesional y algunos aspectos de tu vida personal, para mí resulta muy, muy importante porque contamos con un alto valor profesional aquí en Latinísima. Y es bueno que esos valores profesionales que tienen nuestros productores, nuestros realizadores de programa también se conozcan. Orelvis, entramos en materia. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece la idea de que estemos aquí? Me parece bien porque yo siempre he estado en la posición de entrevistar. Pocas veces he dado entrevistas y cuando la he dado ha sido como panelista de análisis político en programas políticos aquí principalmente de Miami. Entonces, ¿cuántas veces entonces has estado así en esta posición? Pocas veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Bueno, de verdad. Entonces trataremos de hacerlo bien y con todo el respeto y la profesionalidad que tú mereces, ¿ok? Adelante. Bien. Orelvis, como todos los seres humanos, tuviste una infancia y la tuya me imagino que debe haber sido particularmente contable porque fue en Cuba. Cuéntame de ese primer periodo, de esa infancia tuya en Cuba. Yo soy de un pueblo de campo, un municipio que queda en el sureste de Matanzas, se llama Calimete. Es un sitio que en la historia cubana, cuando la buscamos, tuvo dos acontecimientos importantes. Primero, la invasión de Oriente a Occidente que pasaron por Godínez, el combate de Godínez, está registrado, que hicieron el lazo de la invasión en Coliseo, tuvieron que regresar porque los españoles estaban que no lo dejaban pasar hacia La Habana y tuvieron que regresar y caen en Godínez, que pertenece a Calimete. Pero también mucho antes la figura de Martí, del apóstol, con 9 años estuvo con su papá viviendo en el Caimito de Anábana. Eso pertenece al municipio de Calimete. Ahí fue donde tuvo el gallo que le regalaron a Martí. De hecho, el gallo que le regalaron a Martí es mi tatarabuelo, Don Lucas Sotolongo. Mi nombre completo es Orelvis Cabrera Sotolongo. Es interesante. Es interesante, pero muy bien. Cuéntame, después de haber pasado por la historia del lugar donde naciste, creo que es muy bueno tener remembranza de la historia local. Momentos que marcaron esa infancia, cómo se desarrolló una infancia puramente de campo. Sí, yo tuve una infancia muy bonita, de verdad. Yo por hoy la comparo con las infancias actuales, que los niños nacen con la tableta en la mano, encerrados en un cuarto. Al menos lo vemos aquí en la ciudad de Miami y en Estados Unidos completamente, pero en Cuba, que tengo muchos contactos en Cuba, la gente se está criando de esa manera. Los juegos tradicionales, eso se ha perdido. Yo tuve una infancia feliz, una infancia donde yo salía a jugar bolas en los escondidos, al policía bueno, al policía malo, al ladrón, la imaginación tan grande que tienen los niños. Efectivamente, pero sí tenía algo bien definido desde pequeño, que sabía
que mi propósito en la vida era hablar en la radio. A mí me preguntaban con 9 años qué vas a hacer cuando seas grande. Yo le pregunto eso a un niño de 9 años y me dice policía, bombero, piloto. Pero Orelvis niño decía, cuando sea grande yo voy a hablar en la radio. El por qué no lo sé. No sé si en otra vida pasada fui un comunicador, no sé. Si es mi misión de vida, que creo que es mi misión de vida, porque he enfrentado de todo precisamente para ser comunicador. Por ser un comunicador. Desde exilio, prisión y destierro. Allá vamos a ir. Ahora, tú dices que desde niño sabías que querías ser comunicador, pero siendo un niño te atreviste a montar algo relacionado con la comunicación. Cuéntame cómo fue la idea de hacer una radio y a qué edad la hiciste. Con 10 años, y fue la primera citación que tuvo la seguridad del Estado cubano. ¿Esa radio funcionó primero? Sí funcionó. Sí funcionó. Y lo más interesante de todo es que 2 niños de 10 años hicieron a través de un plano, porque era un vecino mío, que éramos amiguitos del barrio. Su papá era electrónico y él tenía pasión por la electrónica. Él le cogió un libro. Yo tenía la pasión por la radio y yo siempre le decía, yo quiero hacer una estación de radio, vamos a hacer una estación de radio. Inocentemente, sin saber las repercusiones que es hacer una estación de radio en un país comunista, una estación independiente. Él tomó el plano, hizo la maqueta y sacamos una estación en onda corta. Una estación en onda corta. Onda corta, la transmitimos 2 días. 2 días estuvimos transmitiendo esa transmisión. ¿Y el contenido? El contenido era cosa de niño. O sea, yo tenía referencia de la radio, de lo que yo escuchaba en la radio, y era presentar música. Teníamos una grabadora con un cassette. El teléfono, ya que tienes uno aquí, lo voy a mostrar. Esta parte, nosotros era el micrófono de esa estación. Y yo presentaba temas musicales, dábamos play a lo que viene siendo la noticia, ¿no? El tema musical, una introducción, pero era cosa de niños. De hecho, lo hacíamos encima de un palomar. Porque el hermano del muchacho, del amigo mío, criaba palomas y le pusimos Radio Palomar. Transmitimos 2 días hasta que la seguridad del Estado cubano detectó la señal y citó a nuestros padres. De hecho, la primera citación que tuve yo con la seguridad del Estado fue a los 10 años. No fue a mí personalmente, fue a mi familia. A tu familia, porque eras menor de edad. Claro, y yo analizando ese contexto, hoy día te digo que ellos me marcaron desde los 10 años. Sí, me gusta mucho que haya referido ese tema, porque si algo pudiéramos decir que marcó tu infancia, independientemente de los juegos, de las cosas propias de esa edad, yo creo que si hay un acontecimiento importante que sucedió en tu infancia y que te marcó, fue el hecho de hacer la emisora y que te hayan citado para la estación de la policía, o sea, para la oficina de la seguridad del Estado. Ahora, Orelvis, pasó ese acontecimiento, pasó ese proceso, ya tenía 10 años. ¿Cómo hay algo que haya sucedido entre esa etapa y que te empieces a formar como profesional de la comunicación? Sí, la pasión por los medios fue principalmente. Tuve posibilidades de haber estudiado medicina, tuve posibilidades de haber estudiado cualquier carrera técnica de salud, pero sin embargo siempre tenía la idea de perseguir mi sueño de niño. Tenía la motivación de hablar por la radio, tenía la motivación de que mi voz tuviera un impacto. De hecho, la sigo teniendo. Que mi voz pueda llegar a mucha más gente, que mi mensaje pueda llegar a muchas más personas. Y creo que eso sí me ha servido. Y ya que estamos viendo esas fotos, déjame decirte que yo me siento una persona realizada. Porque cuando yo era niño, me crió mi abuela. Yo no tenía círculo infantil designado, ¿no? Porque mi mamá trabajaba, pero no me designaron el círculo infantil para yo ir a un círculo. Y mi abuela me crió, y yo recuerdo que yo escuchaba mucho Radio Martí cuando era un niño. Las novelas, o sea, había que escucharlo oculto. Sí, pero mi abuela se atrevía, porque a las 11 de la mañana, yo recuerdo en esa época, que daban una novela que se llamaba El Derecho de Nacer, que paralizó a Cuba. O sea, y tú te imaginas que después de 30 y pico de años, yo trabajé en Radio Martí. Señores, de verdad que para mí la significación fue muy importante. Ahora bien, yo creo que hay algo que yo quiero que tú me particularices, que en el estudio de tu hoja de vida hay un elemento ahí. ¿Dónde es que te formas y en qué periodo te formas
como profesional? O sea, los estudios, ¿dónde lo hiciste? Yo hice los estudios de comunicación social. A mí nunca me dieron la posibilidad de poder estudiar en periodismo, licenciatura en periodismo. Ya. Tenía el escalafón, pero nunca me llegó. Hoy entiendo que era un tratamiento que tenía la seguridad del Estado, que no quería que yo fuera periodista. Graduado. Entonces tuve que tomar la opción de estudiar comunicación social. Que para mí es más amplio que el periodismo. Porque me dio otras características en la profesión. Como conductor, locutor, relaciones públicas, hacer una producción, manejo de la voz, producción. Efectivamente. Ahora bien, cuando te gradúas, ¿ejerciste en Cuba? ¿En qué medio ejerciste? En todos los medios de la provincia de Matanzas. Televisión y radio. Televisión y radio. Yo trabajé en corresponsalías de televisión, trabajé en estaciones de radio, de provincial, municipales. Tuve una formación bastante fuerte, pero siempre en la radio. La pasión mía viene por la radio antes que la televisión. Yo no tengo formación de televisión. O sea, ¿tú te consideras un hombre de radio? Yo soy radio. Un hombre de radio. Desde los 18 la radio años. Tiene sus características. La televisión es voz e imagen, pero la radio es voz, y esa voz tiene que convertirse en la imagen del que oye. Tú tienes que disfrazar, o sea, tú tienes que crear la imagen a través del sonido. Sí, considero que es algo complejo y que requiere de una formación profesional. No digo que sean más o menos profesionales, pero sí requiere un esfuerzo mayor, me parece. Y lleva un timbre agradable, que te enganche. Y lo bonito de la radio, que eso yo lo atesoro mucho, es que la gente te escucha y se crea una imagen tuya. Cuando una mujer te escucha, cree que tú eres un galán. Pero cuando te ve, tú dices, pero tú eres el que habla en la radio. Eso es la magia de la radio. Está bien eso. Igual que la abuela de García Márquez, que no se quitaba la ropa si el radio estaba encendido, porque creía que la estaban viendo. Oye, miren, ¿saben qué? Hay algo que es importante que ustedes sepan y que no se les olvide, que estamos en todas las plataformas. Estamos en Roku, estamos en Fire TV, estamos en Euforia, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, y además de eso, estamos con TV Quisqueya. Ahora bien, ya Orelvi, hombre de radio, trabajando, dime en qué momento se comienzan a dar los mayores obstáculos para Orelvi dentro de la radio en Cuba, cuando se comienza a sentir vigilado, cuando comienza a sentir la presión de los órganos de control en Cuba. Orelvi siempre ha sido un rebelde con causa. Yo soy de los que me he buscado problemas gratis, por llamarlo de alguna manera, porque mis puntos de vista los defiendo por sobre encima de cualquier cosa y no mido las consecuencias. Bueno, Orelvi hacía radio, hacía principalmente noticieros, y yo recuerdo que los noticieros eran en vivo, y cuando a mí me abrían el micrófono, que yo tenía que leer una noticia como titular, que el transporte público sobrecumplió el 150... Las falsas noticias. En Cuba no hay noticias, vamos a partir de ahí. Me lo decía siempre un profesor que tuve en la academia. En Cuba lo que se leen son efemérides, y siempre el sobrecumplimiento de todos los planes no es al 100%, sino al 120, al 150 y al 130. Entonces Orelvi empezó a leer la noticia, pero de una manera inconforme. Cuando me cerraban el micrófono, yo cogía mi guión y le señalaba al productor, al director, y le decía, ven acá, ¿cómo me van a decir a mí que el transporte público está sobrecumpliendo el plan cuando yo vivo a una distancia de 70 kilómetros de este lugar y yo llego a mi casa todos los días a las 9 de la noche porque no hay transporte? Entonces empecé a cuestionar. ¿Qué hicieron? Lo primero que hacen, me quitaron todos los programas en vivo porque ya no era confiable. Después me pusieron a que yo pasara trabajo. Lo veo de esa manera. Me enviaban a otras emisoras por un término de 3-4 meses, pero emisoras que me quedaban a 100 kilómetros de mi casa. Y tenía que trasladarme. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando en el 2014-2015, por ahí. Y entonces ya por ahí comenzó la primera persecución. Empezaron a cerrarme muchas puertas, muchísimas puertas. Yo en ese momento sufría mucho porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Lo fui entendiendo después, cuando entro al periodismo independiente, que me empiezo a enfrentar a los interrogatorios de la seguridad del Estado, y me doy cuenta que la seguridad del Estado trabaja de esa manera. Ellos te van como que apartando, excluyendo y convirtiéndote literalmente en una peste social, que es lo que le hacen a todos los periodistas independientes y opositores. Te van devastando, te van presentando ante los que te conocen, como ya dijiste, como una peste, con la intención de desintegrarte, de invisibilizarte. No, y lo logran, porque fíjate que... Y lo logran a través del chantaje. Yo perdí en ese proceso, cuando entro al periodismo independiente, a muchos amigos.
muchas personas buenas que me vieron nacer me dieron la espalda. Y lo entiendo en el fondo, porque casi todos tenían negocio. ¿Cuándo decides entrar al periodismo independiente? Entro al periodismo independiente en el año 2016. ¿Por Sí. qué entro al periodismo independiente? Porque ya había sido marginado de los medios oficiales, me habían cerrado puertas en todos lados y literalmente alguien que tenía poder dentro de los medios oficiales, y porque no todos son malos, Ajá. los que responden al sistema de Sí. Cuba. Hay gente que responde al sistema de Cuba, pero no está de acuerdo con Pero las es buena cosas que persona. ocurren. Sí, claro. claro. Y me dijo, mira, yo te aconsejo que ya no lo intentes más porque estás marcado y es la seguridad del Estado quien no quiere que tú entres a un medio. Cuando me dijo eso, me di cuenta que ya nunca más iba a estar en un medio oficial en Cuba. Salí a buscar trabajo en otras oportunidades, Ajá. en otros lugares, y no me daban trabajo tampoco. Y me doy cuenta de que necesitaba darle un giro poderoso a mi vida porque en una oportunidad necesitaba comprar el llamado pan de la bodega. Si son cubanos, los cubanos que van a saber lo que yo estoy hablando. Sí. Y no tenía los 5 centavos que valía ese pan. Estaba tan invisibilizado y tan marginado a propósito por culpa de la seguridad del Estado que ni 5 centavos yo tenía. Y fue cuando yo me dije, algo está pasando. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no tengo esto? Y conozco a Camila Costa, una periodista cubana que Sí. es de las más reconocidas, independientes, Sí. que todavía está en Cuba. Y Camila Costa me fue introduciendo en el periodismo independiente y en Cubané principalmente, en la agencia Y Cubané. entonces, a partir de ahí ya... Sí te recuerdo que me concentraste. dijo algo, y eso nunca se me va a olvidar. Me dijo, Orelvis, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? Le dije, tengo que hacerlo. No es que yo sepa, tengo que hacerlo. No tengo otra opción. Y me dijo, lo que va para encima de ti es una aplanadora. Ujú. Yo no entendía esa frase hasta que la aplanadora no empezó a pasarme por encima. A quererte pasar por Es encima. increíble. Ahora, dentro del periodismo independiente, me imagino que hay un momento que es importante para ti. 11 de julio. No solo para mí, para la gran mayoría de los cubanos que están dentro de Cuba. Cuéntame cómo Fue- viviste ese momento, cómo viviste esa explosión. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo, a pesar de todo lo que viví después de ese Sí. momento, me siento orgulloso de haber vivido el día más importante de la historia moderna en Cuba, después Ajá. del año del maleconazo, que fue en el 94. El 94 fue el maleconazo. En el año 94. Yo creo que yo hice historia porque estar en las calles ese día y como reportero, creo que es uno de los grandes acontecimientos periodísticos que he cubierto yo. El segundo, lo pongo en mi currículum, fue la cobertura que hicimos aquí de la caída de Maduro. Sí. Eso también es un momento histórico. Yo en las calles de Cárdenas fue donde me cogió el 11 de julio, ese acontecimiento tan importante, ¿no? Tengo muchas lecturas de ese día. Mira, yo pude ver la imagen real del sistema totalitario de Cuba. Ajá. Vi a un pueblo con ansias de libertad ser atropellado y humillado por parte de ese sistema. Dieron golpes, arrebataron a personas y secuestraron personas dentro de sus propias casas para encarcelarlas. Yo vi niños descalzos salir a protestar con el chorcito del uniforme escolar. Yo vi señoras de más de 60 años gritar libertad, pero yo vi muchos jóvenes en la calle. Yo vi un despertar enorme ese día. Yo me di cuenta que realmente el pueblo de Cuba está a falta de libertad. Ese día se demostró que ya el pueblo no cree en el sistema, que ya el pueblo quiere un cambio, lo que ellos están arraigados al poder a través de la represión, que no quieren darle ese cambio que necesita el pueblo cubano. Ese cambio es evidente que la gente lo quiere y quien se expresa pasa por lo que pasaste tú y por lo que pasó el pueblo cubano en ese día. Ahora bien, tu movimiento en la calle, o sea, graficando eso que estaba sucediendo, ¿por qué tiempo, qué espacio de tiempo fue? ¿2 días, 3 días? ¿Qué tiempo duró eso? Mira, yo estaba el 11 de julio, fue un domingo. Los domingos en Cuba son bastante tristes, bastante paralizados. Sí, sobre porque todo en la las gente tardes, la gente no tiene que hacer, no y tiene a dónde no tiene ir, dinero, no tiene dinero, claro, para ir se a entiende. sentarse con la familia, ni tan siquiera para hacer un asado en familia en la terraza de tu casa y tomarte una cerveza. No lo hay. La economía en Cuba en ese momento estaba crítica. Estábamos en el medio del COVID-19, de la pandemia. Los hospitales estaban colapsados. De hecho, el 11 de julio comenzó por San Antonio de los Baños, pero el hashtag a través de las redes que se hizo viral fue SOS Matanza. SOS Matanza. Yo vivía a 3 cuadras del hospital de Cárdenas, y en esa ciudad yo vi gente morirse debajo
de los árboles en el parqueo. La pregunta que me hiciste principalmente fue... ¿Durante qué tiempo estuve yo en la calle? ¿Estuviste en la calle? Bueno, yo salí cuando vi la primera transmisión. Sí. Se creó un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp, alguien sabía que yo era periodista independiente y me incluyó. Y ahí vi una convocatoria que yo seguí esa convocatoria. Fui a la calle, estuve desde las 2 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, que me detiene la seguridad del Estado. ¿Por qué me detiene la seguridad del Estado? Y esto yo siempre lo digo en todas mis entrevistas con el tema del 11 de julio. Porque yo grabé a un agente de la seguridad del Estado que me entrevistaba muy seguido en interrogatorios ahí en el Departamento de la Seguridad del Estado, romper la primera tienda en Cárdenas. Cuando yo tomé esa imagen, yo dije, ya terminé mi cobertura, ya tengo lo más importante y me voy para mi casa. ¿Ese agente? ¿Tú grabaste a la gente rompiendo la primera tienda? Rompiendo la primera tienda. Sí, todo era un plan. Todo era un plan. ¿Sabes cuál era el plan? Darle una connotación de desastre, de delincuencia a una protesta social. Claro. De hecho, ya ellos estaban... A una protesta social pacífica. Efectivamente, ya ellos estaban planificando. Ya ellos sabían que venía el estallido social. Ellos estaban esperándolo. De hecho, otra de las cosas que vi, y fue parte del plan de la seguridad del Estado, fue que en Cárdenas, en la calle Real, como se conoce, la calle céntrica de Cárdenas, las instituciones del partido y el gobierno quedan una frente a la otra. Y la concentración fue frente al partido. ¿Qué hizo la seguridad del Estado con sus agentes encubiertos? Entró a la manifestación y le decía a la gente joven, me llamaron de Miami, mi primo, y van a mandar lanchas a recoger a las personas, vayan para Playa Larga, la costa. ¿Qué hicieron? Todo el mundo se fue a buscar las lanchas que iban a traer. Supuestamente venían. ¿Y qué hicieron ellos? Se acabó la manifestación frente al partido, al gobierno. El síndrome del rumor. Efectivamente. Y hicieron esa táctica y rompieron las tiendas. La gente empezó a entrar a las tiendas, cargaban, había mucha hambre. Nos habían puesto todo en ese tiempo en dólares americanos y todos no tienen dólares para pagar en las tiendas esas de divisa que hicieron en Cuba. MLC creo que se llamaban las tiendas. Y la gente, ¿qué hacía? La gente cogía lo que nos robaron a nosotros y cuando tú coges lo que no es tuyo y es la realidad, tú te escondes. Se iban para sus casas. Empezaron a aplacar a las personas. Fueron unas buenas estrategias. Fueron, sí, Qué importante eso que me cuentas, porque he oído pocos testimonios desde alguien desde dentro. La mayoría de los testimonios, la mayoría de los que hablan es a la distancia, pero desde alguien desde dentro, desde un periodista. Conmigo cargaron ese día, literalmente. Me secuestraron. Allá vamos a ir porque la televisión, el tiempo en televisión es implacable. Y este primer programa, como lo habíamos concebido 2 programas. Este primer programa lamentablemente llega a su fin, pero los convoco a que no se pierdan el segundo programa, porque en el segundo programa vamos a hablar de cosas muy interesantes en la vida de Orelvi y que, en mi opinión, sirvieron para radicalizar tu postura anticomunista y antidictatorial. ¿Es así? Así mismo es. Entonces, lamentablemente, tenemos que irnos. Solo les pido que nos sigan, que le den a la campanita, que le den a la manito y que recuerden que estamos en todas las plataformas. Estamos en Fight TV, estamos en Roku TV, estamos en Euforia, estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Y en nuestra plataforma que tiene su sitio latinísima.net. También estamos con TV Quisqueya. Nos vemos, no se lo pierdan. Viene el segundo programa con Orelvis Cabrera, periodista cubano.